Procesador. Aunque ya se empieza a hablar de procesadores de 4 núcleos, hoy por hoy el procesador que vamos a utilizar en nuestro kit de montaje pertenece a la tecnología de doble núcleo y última generación de los procesadores actualmente en el mercado. Después del Pentium 4 Extreme Edition de 64 bits, Intel lanzó al mercado los Pentium 4 Dual Core o Pentium D. Con posterioridad a estos, Intel ha lanzado sus últimos y más actuales procesadores de doble núcleo, los denominados Intel Core 2 Duo, desapareciendo ya en estos últimos procesadores la marca Pentium. Nuestro microprocesador es el Intel Core 2 Duo, procesador de última generación de doble núcleo. Descripción. Los procesadores Core 2 Duo de Intel están basados en una microarquitectura completamente nueva y por ello ofrecen un mayor rendimiento y más ventajas de uso en comparación con las generaciones Pentium 4 y Pentium D. El rendimiento y el reducido consumo están garantizados por una arquitectura eficiente que permite un gran rendimiento por cada frecuencia, memoria caché de 2 MB, cumplimiento optimizado de las instrucciones SSE y las funciones inteligentes de ahorro de energía. Especificaciones. Núcleo del procesador, doble núcleo Allendale. Memoria caché L1, 2 por 32 KB. Memoria caché L2, 2 por 1024 KB, es decir, 2 megas. Instrucciones. Las instrucciones del Intel Core 2 Duo son las MMX, SS3, Vanderpool, Execution Disable, Thermal Monitor 2, Handset Halt State, etc. Frecuencia del reloj 2133 MHz. Bus frontal o frecuencia del bus 1066 MHz. Consumo energético 65 vatios. Voltaje del núcleo 1,3 voltios. Voltaje de entrada-salida 3,3 voltios. Formato FCLGA4. Socket 775. Tecnología 65 nanomicrones dual core. Accesorios: disipador ventilador para el procesador. Observaciones: en los procesadores Intel Core 2 Duo, cualquiera de los procesadores puede utilizar la totalidad de la memoria caché L2 en caso de necesidad. Placa base o motherboard. La placa base que vamos a utilizar para nuestro kit Intel Core 2 Duo pertenece a la prestigiosa marca Gigabyte por su excelente calidad. La referencia de la placa es GA945P-S3. La placa base es, junto con el procesador, el componente más importante de un ordenador. También se la conoce como placa madre, que deriva del término inglés motherboard. Como podremos ver a continuación, la placa base integra elementos fundamentales tales como el zócalo o socket del procesador, el chipset, los bancos de memoria, los slots de expansión, los puertos de entrada y salida, etc. Toda la placa base dentro de su caja debe llevar los siguientes elementos. 1. La propia placa base. 2. La plaquita troquelada de puertos. 3. El manual de usuario. 4.
el disco con los drivers o controladores. 5. Un cable IDE ATA 133. 6. Un cable FDD para la disquetera. Y 7. Dos cables SATA. El manual del usuario. Este manual es importantísimo ya que en él se describen, aunque lamentablemente en inglés, las características fundamentales de la placa. Así, por ejemplo, nos proporciona un plano esquemático de la placa base donde podemos ver todos sus elementos esenciales. Nos proporciona normas para su propia instalación, así como para la instalación del hardware que soporta. Nos describe la BIOS que lleva implementada, así como la instalación de los drivers del chipset y algunas otras cosas más. Lo primero que debemos hacer para familiarizarnos con nuestra placa base es observar y analizar el plano esquemático de la misma, donde podemos apreciar la ubicación de cada uno de los elementos esenciales que la integran. Así podemos ver, por ejemplo, la ubicación del socket del micro con su nombre, el conector del ventilador del micro o CPU fan, los bancos de memoria DDR2.1, DDR2.2, DDR2.3, DDR2.4, el ATX o Power Connector, el ATX12V o conector de 4 pines, el puerto serie COM-A, el puerto paralelo LPT, los puertos USB traseros, el puerto de red o LAN RJ45, el conector de audio frontal F-Audio, el conector de Surround HDA Sur, el PCIe 1X número 3, que es un slot PCI Express de 1X, el PCIe 16X, que es el slot PCI Express de 16X donde se pincha la tarjeta gráfica, el PCIe 1X número 1, slot PCI Express de 1X, el PCIe 1X número 2, igualmente slot PCI Express de 1X, PCI 1 o slot de expansión PCI, PCI 2 o slot de expansión PCI, PCI 3 o slot de expansión PCI. CD-IN conecta la salida de audio de un CD-ROM o DVD-ROM a la placa base. CI sirve para detectar si se ha retirado o no la tapa de la torre. SPDIF-IO, conector de entrada y salida de audio digital. FDD o Floppy Connector, conector para el cable plano de la disquetera. FUSB 1 y FUSB 2, conectores USB de la parte frontal de la torre. CLR CMOS, jumper para limpiar la CMOS, Clear CMOS. Battery, batería. F-panel, From Panel Jumper, panel frontal de conexiones. IDE Connector. SATA 2 0123. BIOS. Chipset Southbridge Intel ICH7. Chipset Northbridge Intel 945p Express. Después de haber visto la ubicación de todos los elementos de la placa base en el esquema, vamos a verlos ubicados en la placa real en conjunto y más adelante los iremos viendo con más detalle.